Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo tema de la serie de videos de la Escuela San Sebastián de Batuco. El tema que abordaremos hoy tiene que ver con una emoción que muchas veces pensamos que debemos evitarla al ser negativa, pero créanme que también es importante. Les hablo, por supuesto, de la ira, el estar enojado. Acompáñenme en el siguiente video. Hoy aprenderemos lo que es la ira. Seguramente has escuchado que esta emoción es mala, negativa, pero no necesariamente. Comencemos por entender qué es la ira. La ira como emoción se expresa o aparece en situaciones de conflicto, ya sea con nosotros mismos o con otras personas. Ocurre cuando sentimos la injusticia, la deslealtad, cuando nos traicionan, la frustración de no poder alcanzar una meta. Ahora, ¿por qué decimos que la ira no siempre es mala? Tenemos que comprender cómo funciona la ira de tres formas. La primera, psicológicamente, es decir, lo que ocurre en nuestra mente, nuestros pensamientos. De forma también corporal o física, explicando lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y por último, de forma conductual, es decir, a partir de los actos que realizamos al sentirnos enojados o con ira. Primero, si hablamos de nuestra mente, va a depender cómo interpretamos la situación que nos provocó la ira. Son nuestros pensamientos, que dependiendo de la intensidad de la emoción de la ira, van a ir apareciendo pensamientos negativos relacionados con lo que no nos gustó. Por ejemplo, no debía haber confiado, es un mentiroso. Es injusto que no me dejen salir, no hice nada para merecer esto. Me voy a vengar, y no les voy a hablar en mucho tiempo. Seguramente has escuchado ese tipo de frases. Tienen que ver con pensamientos relacionados con la ira. Es decir, los pensamientos que ocurren en nuestra mente al sentir ira son los que van a aumentar esa sensación desagradable. Como dice el dicho, los pensamientos, cuando estamos enojados, le echan más leña al fuego. Por lo tanto, prenden el conflicto. Por otra parte, encontramos nuestro cuerpo, lo físico. Existe una activación que nos prepara ante la situación desagradable. Sentiremos que nuestros músculos se vuelven más tensos, se aprietan, sobre todo los hombros, el cuello, la espalda. Nos podrá doler la cabeza y sentiremos esto en forma de tensión. El corazón se acelera, bombea más rápido, haciendo que la sangre circule a velocidades muy altas. La respiración cambia y es más corta y acelerada. Y tercero y último, la más importante, la conducta. La conducta tiene que ver con cómo actuamos, el actuar cuando nos sentimos enojados. En este punto es cuando ocurren los problemas, porque la ira muchas veces es una emoción que nos crea pensamientos destructivos. Por ejemplo, le voy a hacer daño, me voy a vengar, no le voy a hablar más. Esto hace que la ira sea una emoción mal vista. Pero, ¿por qué algo tan malo formaría parte de todos los seres humanos? Esto ocurre porque las emociones son necesarias, sobre todo deben ser expresadas. Por lo tanto, la ira debe ser expresada, pero de una forma que no perjudique ni le haga daño a los demás. Porque, ¿de qué sirven los pensamientos negativos si voy a actuar para empeorar el problema? De nada, ¿no es cierto? Por eso la idea es poder manejar la ira y dirigirla hacia una solución y no una destrucción. Cuando la ira se expresa en forma de problemas o conflictos y no los solucionamos pensando en destruir, nuestro cuerpo empieza a acumular situaciones de ira. Y esto hace que nuestro mundo cambie. Pareciera que estamos más enojados con el mundo. Esta forma negativa de ver el mundo sucede porque actuar de forma inadecuada con el problema que nos generó ira, hace que perdamos el control de las situaciones. Por lo tanto, tendemos a frustrarnos más y a sentir que ya no podemos solucionar los problemas. Mientras mayor sea la emoción de ira, mayor va a ser los sentimientos de destrucción. Y la destrucción no es tan solo mala para la persona que quisimos hacer sentir mal, también es mala para nosotros, porque significa experimentar otros sentimientos negativos que nos hacen actuar de forma negativa. Y además nos sentimos mal. Esto también hace que cambie nuestro mundo y se torne mucho más oscuro y negativo. Recuerda, mientras más enojados estemos, más actuaremos sin pensar las cosas. Por lo tanto, las decisiones que tomemos serán más irresponsables y perjudicarán al grupo que nos rodea.
Ahora, ¿por qué decimos que la ira tiene su lado positivo? Si hablamos de puras cosas negativas respecto a nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro actuar, lo positivo existe, porque todas las emociones son importantes y deben ser expresadas. El experimentar las emociones también es un aprendizaje. Debes respirar hondo, tener mucha paciencia y recordar, las cosas se tienden a enfriar con el tiempo. Ahora, vamos a ver el ejemplo de una persona que lamentablemente no sabe manejar su ira. El caso de José. José es padre de 3 niños. Va con su familia al local de comida rápida a pasar un buen momento. Al llegar su comida, José, su esposa y sus hijos se dan cuenta que sus platos son distintos. Deben volver a pedir. Pero al llegar los platos por segunda vez, se da cuenta que nuevamente son diferentes. José no tiene un buen manejo de sus emociones, porque las evita cuando se enoja, y aprendió que puede actuar en forma de destrucción. Por lo tanto, cuando llega el mesero le grita, lo insulta, lo trata mal por el error, lo amenaza y le ordena a su familia en forma de enojo que se vayan del local. José, al no manejar su ira, se va discutiendo con su esposa y sus hijos quedan asustados e incómodos. ¿Te das cuenta lo catastrófica que puede ser la ira cuando no la manejamos? Ahora veamos el caso de Francisco, otro padre en la misma situación. Francisco en su vida cometió errores cuando era niño. Se enojaba y gritaba, insultaba, destruía cosas. A medida que fue creciendo, se dio cuenta que sentir ira no significaba tener que destruir y crear más problemas, por lo que empezó a utilizar esa forma de sentirse como un impulso de energía para solucionar problemas. Francisco, al darse cuenta que no le llega la comida pedida, sube el tono de voz y se hace respetar sin insultar al otro ni gritarle. Estoy súper enojado con el restaurante, pero sé que tú como mesero no tienes la culpa. Y no quiero que mi familia pase por un mal momento porque en la cocina están haciendo mal su trabajo. Esa energía e impulso hacen que Francisco vaya a la cocina y hable con los encargados. ¿Cuál es el resultado final? Francisco no trató mal a nadie, a diferencia del padre anterior. Tuvo un control de la situación y además dejó a su familia tranquila y no canalizó la ira con ellos, pero usó la energía de la ira para hacer las cosas en dirección a la solución del problema. La ira nos hace estar más despiertos y atentos si controlamos nuestros pensamientos negativos. Es energía y al fin y al cabo, energía que nos impulsa y si es bien utilizada podemos lograr grandes cosas. Si te das cuenta, todas las emociones son importantes. Por lo tanto, tú como niño, niña o niñe, tienes derecho a equivocarte y te pueden castigar si cometes un error, pero tratándote con respeto, así como Francisco trató al mesero. Recuerda, todos podemos estar enojados en algún momento. Lo importante es reconocer ese sentir, cuando nos sentimos con ira o enojados, saber cuándo detenernos y pensar las cosas cuando nuestra cabeza está un poco más fría. Con el tiempo, si vamos controlando nuestro actuar, vamos a poder dominar y surfear por ese largo y difícil camino de las emociones. Francisco demoró años en darse cuenta porque nadie se lo dijo. Y ahora que tú lo sabes, ¿a quién le vas a enseñar o vas a conversar este nuevo aprendizaje? Por último, recuerda trabajar la ira con ejercicios de relajación o meditación. Busca en internet en plataformas como YouTube o Google ejercicios de relajación y meditación, o también quédate atento a las novedades que tiene preparado el equipo mágico. Te quiero felicitar por llegar al final de este video. Espero que este aprendizaje te sirva para la vida y sobre todo para tener buenas relaciones con tu familia y amigos. Por mí me despido y te deseo una muy buena semana. Y por parte de todo el equipo de psicología, convivencia y sala mágica, nos vemos en el próximo video.